Le agradezco a Enrique Díaz Infante, director del programa de sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que esté con nosotros esta tarde. Enrique, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, a tus órdenes. ¿Cuál es el peso presupuestal que tiene la pensión de adultos mayores y los distintos programas sociales dirigidos a adultos mayores en el presupuesto federal? Mira, actualmente se está gastando 5.2 puntos porcentuales del PIB en el pago de pensiones. Estamos hablando más o menos que esto es como una cuarta parte del presupuesto que se va en el gasto a pensiones. El incremento en el gasto de pensiones ha tenido una tendencia muy fuerte. En 2020 estábamos gastando 4 puntos porcentuales del PIB. En 2017 estábamos gastando 3.4 y ahorita ya estamos gastando 5.2 puntos porcentuales del PIB y se calcula que en 2024 estaremos gastando 6.5 puntos porcentuales del PIB. Tú, Juan Carlos, me preguntarás si esto es mucho o es poco, no sé. A ver, en salud estamos gastando 2.6 puntos porcentuales del PIB y en educación 3.1 y en infraestructura 2.9%. Es decir, en pensiones estamos gastando casi lo mismo que estamos gastando en salud y en educación juntos. Entonces, somos una población que está envejeciendo, como se dijo en el segmento anterior, estamos envejeciendo aceleradamente. Pero lo que nos urge sobre todo es una reforma fiscal porque ya no tenemos espacio fiscal para estar cubriendo gastos en educación, en salud, en infraestructura y al mismo tiempo en pensiones y nos estamos comiendo el crecimiento del país por pagar pensiones. Esta cifra que nos da Enrique Díaz Infante es el peso que tiene el Producto Interno Bruto, las pensiones del bienestar, la pensión universal, o también van ya las pensiones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, que otorgan los ISSSTEs estatales, el ISSSTE federal, pensiones que otorga el Estado mexicano. ¿Es la combinación de ambos o nada más es la pensión universal? No, es ya todo lo que paga el Estado mexicano a nivel federal por pensiones. Incluye gasto del IMSS y del... así es, de pensiones públicas. Pero como puedes ver, son cifras preocupantes las que estoy presentando aquí porque estamos matando la capacidad de crecimiento del país, la capacidad de movilidad social, de generar bienestar en la población a través de fortalecer las capacidades de las generaciones que vienen, haciendo más gasto en educación, en salud y en infraestructura para que haya más capital físico y humano y genere crecimiento para el país por estar pagando pensiones. Entonces, no digo que esté mal pagar las pensiones, pero sí necesitamos subir el gasto fiscal. Y aquí hay un componente, Juan Carlos, que preocupa, que es el peso electoral de los adultos mayores. Si uno revisa el padrón del INE, se da cuenta que los de adultos de 65 y mayores son alrededor de 11 millones de personas. Y es más o menos el número de beneficiarios de los programas sociales. Entonces, sí de repente uno se da cuenta que hay un componente clientelar, electoral, en este gasto. Entonces, con esto no quiero que se malinterprete, Juan Carlos. No digo que no se les apoye a los adultos mayores, pero sí hay que ver que no se sacrifique a las generaciones que vienen y se tome conciencia de la urgencia de una reforma fiscal para ampliar el espacio fiscal, porque si no, lo único que estamos haciendo es darle un sesgo electoral a ese gasto, quitarle a los jóvenes para pagarle a los adultos mayores que votan más. Sí, de estos 11 millones de adultos mayores que viven en nuestro país, Enrique Díaz Infante, ¿cuántos no tienen seguridad social? Es decir, ¿cuántos de ellos pues están fuera de las pensiones del IMSS, de las pensiones del ISSSTE, de las pensiones de los ISSSTEs locales?
Es decir, que su único ingreso es la pensión del bienestar y que si no existiera esta pensión del bienestar, pues no tendrían algún ingreso que no fuera producto de un retiro. Mira, extrapolando las cifras de formalidad e informalidad, donde vemos que la población económicamente activa, el 60% está en la informalidad y el 40% en la formalidad, pues pensaría que esos 11 millones deben de ser alrededor de 7 millones que nada más reciben las pensiones del bienestar y que no están ni afiliados al IMSS ni al ISSSTE. Recordemos que el tema pensionario está muy ligado al mercado laboral y México se caracteriza por tener un gran porcentaje de personas en la informalidad y personas que además, aunque aquellos aún que han estado en la formalidad, es decir, cotizando al IMSS o al ISSSTE, muchas veces no logran cumplir con las semanas de cotización para recibir una pensión. Entonces, sí es un gran problema eso, y el punto es que muchos de los pensionados efectivamente nada más son por las pensiones del bienestar, no de IMSS, no ISSSTE. Sí, ahora, se necesita una reforma fiscal para que haya más recursos que el gobierno pueda tener para sostener los programas sociales y para el pago de pensiones, pero se supone que las pensiones de las instituciones, del IMSS, del ISSSTE, las pensiones que otorga el Estado mexicano a trabajadores que cumplen la edad para el retiro, pues aportaron cuotas, les descontaron de sus nóminas. Hay fondos de pensiones, las AFORES, en fin, hay fondos con las que se financian. Las del bienestar, ahí sí, pues es el presupuesto directo de la federación, de la licuadora del gobierno federal, pues es de donde salen los recursos. Pero para lo otro, significa que no hemos sido lo suficientemente organizados para administrar los fondos de pensiones, o estos por qué no alcanzan y terminan siendo subsidiados por el Estado mexicano. A ver, Juan Carlos, yo creo que acabas de decir una gran verdad. Hubo un problema muy fuerte de administración donde el Estado invertía en equipos de fútbol, en estadios, y que se financiaba con los recursos de las pensiones. Entonces, pues eso sí es un gran problema. Pero, dicho lo anterior, también hay que ver el gran problema que hay en el mercado laboral y que hace que la gente no cotice durante suficiente tiempo, y que la realidad del mercado laboral es que mucha gente se la vive pasando de la formalidad a la informalidad y regresando a la formalidad, y que tiene ingresos precarios. Entonces, todo lo que pasa en el mercado laboral impacta después en las pensiones. Entonces, sí, seguramente es un hecho que se malutilizaron muchos de los recursos, pero también es cierto que los recursos nunca han sido suficientes por esta realidad del mercado laboral mexicano. Sí, la pensión del bienestar, la que se otorga de manera universal a los adultos mayores, pues ha dicho el presidente que va a aumentar el monto del apoyo conforme pasen los años de su administración. Hay un sustento fiscal, es decir, en el presupuesto hay manera de sostener este pago que ya está en la Constitución y que será pues algo que es un derecho ya que tendrán los mexicanos o que tenemos los mexicanos ganado. Yo no veo en el panorama en el futuro algún presidente o alguna administración que vaya a echar abajo este programa ya puesto en operación, porque ya está en la Constitución. O sea, no veo políticos que vayan a querer cambiar la Constitución para echar abajo este programa de adultos mayores, pero ¿tiene sustento fiscal? Es decir, ¿se necesitará hacer algún ajuste en el cobro de impuestos para poder sostener el monto que ha prometido el presidente y las actualizaciones que tendrá que tener la pensión en el futuro? No tiene sustento fiscal. Hasta ahorita la manera como se han ido financiando las pensiones es recortándole recursos al gasto público en educación, al gasto público en salud y al gasto público en infraestructura. Es decir, le hemos ido quitando recursos a la inversión en capital físico y capital humano para pagar pensiones. Entonces, nuevamente, aquí el llamado es hacer una reforma fiscal en forma urgente. Lo que pasa es que una reforma fiscal tiene un costo político electoral,
que este presidente, pues evidentemente no está dispuesto a pagarlo. Entonces, prefiere ir pateando el bote, irse comiendo el espacio fiscal, quitando esos recursos cada vez más a infraestructura, educación e infraestructura, que es lo mismo que hizo este Peña Nieto, o sea, tampoco es que haya sido mejor el anterior, pero ninguno de los dos ha asumido. Bueno, Peña Nieto sí en 2014 se aventó una reforma del IVA, pero desde 2014 no hemos hecho una reforma fiscal y eso nos urge, pues, si queremos seguir financiando las pensiones. Entonces, yo coincido contigo, Juan Carlos, el que venga no va a reducir las pensiones y no se debe reducir, pero lo que sí se debe hacer urgentemente es una reforma fiscal para financiar esas pensiones. De lo contrario, vamos a comprometer el crecimiento y el desarrollo de este país. O sea, eventualmente tendrá que venir una reforma fiscal, ya a lo mejor no en esta administración, pero sí en la siguiente necesariamente por el tema presupuestal. Sin duda, sin duda. Yo me imagino que los suspirantes al interior de Morena o en la oposición, pues antes deben de estar ya pensando y deben estar preocupados de lo que les va a quedar, porque no les están dejando espacio fiscal este gobierno. Ya se comieron los guardaditos y ya se están comiendo recursos de capital humano y capital físico para pagar pensiones. Sí. ¿En dónde? ¿Por dónde, Enrique Díaz Infante, director del Programa de Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, una reforma fiscal que contemple, por ejemplo, cobrar IVA en alimentos, en medicinas, una reforma fiscal que contemple cobrar qué a quiénes? Mira, Juan Carlos, primero, para poner en perspectiva, el promedio de la recaudación en los países de la OCDE es de 34 puntos porcentuales del PIB. México tenemos una recaudación de 17.4%, la mitad de lo que recauda la OCDE. Y la mayor pues, más o menos son como 9 puntos porcentuales que vienen del ISR, como unos 7 puntos, no menos, como 5 o 6 puntos que vienen del IVA. Entonces, es ahí, en estos impuestos, los que habría que subir. Lo demás viene de IEPS y viene del petróleo. Y no podemos seguir financiando el gasto corriente, que son las pensiones, comiendo la riqueza futura, es decir, la riqueza del petróleo. Claro, con el cambio de las energías a renovables, también no es mucho lo que nos queda de petróleo. Va a ir de salida los automóviles de petróleo, pero de cualquier manera no podemos seguirnos comiendo el petróleo para pagar pensiones. Es decir, no se vale pagar gasto corriente comiéndonos esa riqueza. Es tanto como, Juan Carlos, irse a Disneylandia o a comer taquitos endeudándonos. Eso no se hace, y es lo que está haciendo este gobierno y lo que hizo el anterior. Enrique Díaz Infante, director del Programa de Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto para futuras entrevistas, si le parece. Pero por supuesto, Juan Carlos, a tus órdenes. Encantado. Gracias.